Así que bueno, la vamos a saludar a Julia. ¿Cómo estás, Julia? Buenas tardes. Paula y Pablo te saludan. Hola Paula, Pablo, ¿cómo ¿Qué andan? tal, Julia? ¿Cómo estás? Muy bien, Julia. Bueno, un gusto tenerte aquí en Radio Municipal Varadero, por supuesto. Y preguntarte en primer lugar, bueno, ¿qué te pareció esta presentación del sábado, este encuentro aquí en la ciudad de Varadero? Bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Yo suelo decir lo mismo, ¿no? Pero creo que un libro que es sobre historia y política, nada mejor le puede pasar que se generen ese tipo de encuentros, ¿no? Ese tipo de reuniones para poder hablar, para poder discutir, para poder conversar acerca de justamente historia y política. Entonces, nada, estoy muy contenta con la posibilidad de que se estén dando este tipo de reuniones, ¿no? Sí. Siempre a mí lo que más me gusta es generar algún tipo de conversación con quienes asisten. En este caso no pudo ser por cuestiones de agenda, Sí. pero la verdad que siempre suele ser lo más interesante poder hacer circular la voz y poder escuchar en los diferentes lugares a las distintas personas, bueno, cómo se ha vivido, cómo piensan el periodo histórico que trabajamos, así que Ujú. nada, para mí siempre es un gusto. La historia, por qué elegiste dedicarte a esto, ¿no es cierto?, de lleno, después para trabajar en tu vida, digo, ¿no? Porque es un trabajo más allá de lo que te puede gustar o que pueda ser placentero, le dedicas muchas horas a la historia, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, creo que fueron varias cosas. A mí desde muy chiquita me gustaba leer mucho y bueno, y parte de esa lectura tenía que ver con el pasado. Y después creo que sin dudas hay también una cuestión, bueno, tuve muy buen profesor de historia en la escuela y me Ajá, parece que esas cosas son importantes. sí, claro, siempre marcan, ¿no? Sí, Y después creo que también generacionalmente, ¿no? Yo tengo 37 años y en el 2001 estaba en cuarto año desde la claro. escuela secundaria y bueno, y creo que sin dudas el 2001 fue para los que éramos jóvenes en ese momento una marca bien fuerte, ¿no? De querer entender qué es lo que estaba sucediendo, de querer buscar explicaciones en el pasado, de querer tratar de poder de leer lo que nos estaba sucediendo, lo que estábamos Mm. viviendo con otra perspectiva, y creo que sin dudas el contexto en el cual yo tuve que elegir una carrera, que fueron un año, 2 años después, bueno, sin Sí, duda estuvo marcado por ese gran cimbronazo, esa enorme crisis política y social y económica sí, que vivimos en nuestro país. Me parece que hay algo como que confluyeron varios factores a que termine eligiendo esa carrera, ¿no? tal cual. Y también muy rápidamente tuve la suerte, la enorme suerte de en paralelo de empezar mis estudios poder trabajar en cosas ligadas a lo que estaba estudiando, que no siempre se da eso, Claro, ¿no? claro. Así que soy una privilegiada en ese sentido y eso de alguna manera también me alimentó los estudios de otro lado, ¿no? De otra perspectiva, y cuando a veces la carrera universitaria se vuelve medio tediosa y empiezan las dudas acerca de si está bien, si se termina o no se Elegiste termina esa bien, sí. carrera, a mí me ayudó mucho estar trabajando en el tema. Eso fue como un impulso cuando titubeaba un poco, cuando entraba en crisis, a terminarla. Claro, claro. Julia, vos estás hablando justamente cuando hablas ahora de la historia, digo, en esto de por qué la elegiste, hablas también de búsqueda. Ujú. Si bien leí muy poquitas páginas, porque obviamente, bueno, el sábado lo compré ahí en el encuentro, y preguntarte esto, ¿no? Vos hablás de búsqueda con respecto a hechos históricos, a nuestra historia, digamos, ¿no? De la Argentina. Y en esto, bueno, en este libro, digamos, vos hablás de una búsqueda, ¿no? Que comenzás una Ujú. búsqueda y preguntarte por qué Eva, ¿no? ¿Por qué la elegís? Eh, ¿Por qué, digamos, elegís, si bien hay algunas otras cuestiones, algunas otras cuestiones, hay algunas otras escritos sobre Eva, ¿por qué vos le elegís a Eva en esta búsqueda, ¿no es cierto?, que venís haciendo, y por qué le dedicás, ¿no? Todas estas páginas, que son la segunda edición en este caso, pero que evidentemente, bueno, tienen que ver con algo bastante profundo en esta búsqueda. Ujú. Sí, seguro. Nuevamente creo que la explicación es una confluencia de factores, ¿no? Ujú. Por un lado, me pasó que yo trabajé durante un par de años en un archivo, en el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, Ajá, que es el archivo de Canal 7 y Radio Nacional, claro. y trabajando en ese archivo me tocó digitalizar un discurso de Eva, Ah, mira, entre muchos otros, ¿no? Pero recuerdo mucho ese discurso porque es un discurso que Eva da a fines del 46, es decir, una Eva muy joven y que estaba dando sus primeros pasos en la política, y es un discurso que da frente a trabajadores y trabajadoras en la industria textil. sí.
y es muy lindo escucharlo porque es una voz muy aguda, ¿no? Diferente a la grave que le conocemos ya cuando está más enferma. Claro, Se claro. la nota tartamudear, que está nerviosa. Ajá. Y en ese discurso, entre otras cosas, además de hablar de la necesidad del sufragio femenino, se pregunta por qué igual rendimiento hombres y mujeres cobramos diferentes salarios. Ajá, mira. Y yo había hecho la carrera de historia en la UBA, ¿no? Y además, bueno, tenía un interés político, entonces tenía varias lecturas sobre el peronismo, pero me pasó que nunca había escuchado, nunca había leído ningún autor, ninguna autora, ningún texto que diese cuenta de una preocupación particular de Eva respecto de la situación de las mujeres, como ese discurso me ponía en evidencia, ¿no? Claro, claro. Entonces me interesó ahí indagar si ese discurso era una pieza suelta, digamos, que Eva se había levantado con esa preocupación ese día y lo dijo, o si por el contrario había algo más, ¿no? Claro. Si era la punta de un iceberg. Y bueno, me pasó la segunda opción, digamos, ¿no? Me encontré con que lejos de ser algo, una pieza aislada, era algo a lo que Eva le había dedicado una buena parte de su vida, ¿no? Y ese contraste entre lo que fui encontrando y lo que los autores y las autoras que yo había leído, que casi no mencionaban nada del tema, me dio la pauta de que había algo interesante para indagar, para investigar, para narrar, y sin dudas también tuvo que ver porque el libro se publicó en el año del centenario de Eva, en 2019, y sin dudas mi investigación empezó, este archivo seguramente lo digitalicé entre el año 2014 o el año 2015, y el libro se publicó 4 años después. Quiero decir, fueron muchos años de ponerle cabeza a esto, y que además fueron años en donde los feminismos tuvieron mucha movilidad, mucha movilización, mucha masividad. Entonces, sin duda, es un libro que también está pensado con un contexto que ponía preguntas y que de alguna manera pateaba el tablero todo el tiempo de cómo habíamos pensado las cosas, ¿no? Entonces, sin duda, ese contexto también contribuyó a formular preguntas, a tomar ciertas perspectivas y no otras. Así que, de nuevo, creo que es una confluencia de factores entre cosas personales y un contexto determinado que lo condiciona, ¿no? Claro. Sí. Yo estaba pensando cuando vos me contás todo esto, digo, vos, digamos, ¿tenías algunas respuestas cuando vos empezaste a pensar en este libro? ¿Ya tenías algunas respuestas para responder esas preguntas? ¿O fue el proceso, digamos, del mismo libro el que te fue respondiendo en la investigación, digamos, para hacerlo? Sí, no tenía respuestas. De hecho, ya te digo, encontrarme casi de casualidad con este discurso, claro, y querer indagar si ahí efectivamente había algo más que ese discurso, fue una pregunta que me hice en el momento, ¿no? Que por supuesto no tenía las respuestas. Ahora, de todas maneras, también a mí lo que me parecía interesante todo el tiempo era mantener la pregunta, claro, ¿no? Claro, no querer resolverla inmediatamente, claro, y decir Eva Perón fue feminista, ¿no? Claro. Y listo, o no lo fue, digamos, sí, no responder rápidamente esa pregunta, sino por el contrario, mantener el problema, la complejidad, ¿no? Porque también es cierto que, bueno, hay una complejidad, ¿no? Quiero decir, me parece que lo interesante del peronismo, lo interesante de la figura de Eva Perón es que son figuras y hechos y movimientos complejos, claro, ¿no? Que no está ese famoso chiste de cómo explicarle a un extranjero qué es el peronismo y casi que es una tarea que no se puede, ¿no? Que es muy difícil, porque claro, es una experiencia política que requiere cierta complejidad para poder pensarla con profundidad, y entonces a mí no me interesaba etiquetar y resolverlo rápidamente, sino por el contrario, poder avanzar en la investigación sosteniendo los problemas y sosteniendo la complejidad, ¿no? Creo que en el libro eso se refleja, ¿no? No intento decir rápidamente Eva Perón era abortera, ¿no? Claro, claro. Sino más bien por el contrario, bueno, tratar de pensar qué pasó durante esos años con el movimiento de mujeres, sin quitarle en ningún momento la complejidad y las contradicciones que podían llegar a aparecer, ¿no? Porque me parece que aparecen problemas, ¿no? Estamos hablando medio del siglo XX, donde la mujer todavía es un sujeto muy tradicional, ¿no? Sí. Donde la mujer es pensada en tanto madre, en tanto hija, en tanto esposa. Entonces, bueno, los movimientos que se dieron alrededor de ese estereotipo de mujer hay que pensarlos en ese clima de época, ¿no? Tal cual. Y bueno, y ahí surgen contradicciones y problemas que me interesaron sostenerlos más que resolverlos rápidamente. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, digo, nos criamos con una imagen de Eva Duarte de Perón
y seguramente en el transcurso de la escritura de este libro, ir pensando la complejidad de este trabajo que has hecho, digo, ¿cómo fue cambiando la figura de Eva desde su comienzo, cuando la pensaste, hasta el final del libro? ¿Cómo te aparece? Pregunta, sí, efectivamente yo tenía una narración de Eva de muy chiquita de mi papá, ¿no? Claro. Que él venía de una familia muy humilde y bueno, sus juguetes le llegaron por la Fundación Eva Perón, ¿no? Entonces tenía esa imagen de Eva en la cabeza, que por supuesto después con los años y habiendo estudiado historia, digamos, se fue profundizando, pero siempre la narración de Eva Perón, que incluso estudié en los textos que daban en la universidad, tenían que ver con esta figura de asistencia social, ¿no? Este trabajo desde la fundación, de dar pan dulce y sidra, de dar juguetes, Sí. esta idea de la bandera de los humildes, ¿no? Muy ligada a ese trabajo social, como se lo llamaba en la época, que tenía que ver con entregar bienes materiales a los más desposeídos, ¿no? Y creo que esa fue la imagen que yo tuve de Eva Perón cuando comencé este libro y durante buena parte de mi vida. Y después lo que fue pasando con el proceso de la investigación fue que, claro, me encontré con que esa era tan solo una arista de la vida de Eva Perón, no menor, no para nada menor, ni para despreciar, digamos, pero sí que al lado de esa había otras aristas que, por ejemplo, la llevaron a ser la primera y única presidenta de un partido político exclusivamente de mujeres, o incluso a conducir la CGT, digamos, durante 4 años, porque quien estuvo a cargo de la CGT entre el 48 y el 52 fue José Espejo, que era un dirigente que le respondía directamente a Eva. Ajá. Entonces, bueno, lo que se fue revelando en el proceso de la investigación fue una enorme dirigente política, una mujer que construía y disputaba poder, cuando todavía las mujeres no habían votado en nuestro país, ¿no? Cuando las mujeres todavía no habían podido ejercer los derechos políticos. Entonces, bueno, se fue ahí armando una figura de Eva bien distinta, ¿no? A lo que las narraciones más canónicas quizás habían establecido sobre ella, y una potencia enorme, ¿no? Una potencia enorme para una mujer, cuando, de nuevo, para la época la mujer era madre y ama de casa, Claro. ¿no? Ahí está. Y acá, bueno, se visibilizó una faceta de ella que en general las narraciones no la tenían tan en cuenta, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con una mujer que construyó un poder casi igual al de Perón, ¿no? Que lo que nos diferenciaba es que uno era presidente y la otra no, pero que la construcción de poder de Eva en muy pocos años es enorme, ¿no? Y no existe otro ejemplo en el mundo de una mujer que a mediados del siglo XX haya tenido tal construcción de poder. Pero si ella, digamos, es el origen, el nacimiento de esa mujer política, o le da comienzo a la oportunidad de otras mujeres a que lo sean, ¿no? A eso me refiero un poco. Sí, completamente. Me parece que hay algo de... Primero, que ella misma con su propia vida, ¿no? Habilitaba que otras mujeres también... Claro. Bueno, estamos hablando de una mujer que no fue madre, claro, que no era ama de casa, que estaba todo el día fuera de su casa dedicándose al trabajo público, ¿no? Al trabajo político. Entonces, de alguna manera podemos pensar que su propia biografía, su propia cotidianidad, su propia rutina habilitaba a otras mujeres a hacer eso mismo, ¿no? Y que fue efectivamente lo que sucedió. El Partido Peronista Femenino estuvo compuesto por miles y miles de militantes, de mujeres que estaban en una unidad básica o tocando las puertas de otras mujeres, convocándolas a participar de la política, y eso era algo que no estaba bien visto, ¿no? Las mujeres que estaban mucho tiempo en la calle, que no estaban en el hogar, en la época eran llamadas callejeras. Mirá. ¿No? Callejeras, con bajo esta idea de asociándolas incluso a la prostitución, de alguna manera. Moralmente mal visto, digamos. Claro, totalmente. Y bueno, y en ese contexto, hacer esa convocatoria, impulsar a las mujeres a, de todas maneras, a pesar de un juicio, un prejuicio social establecido, hacerlo de todas maneras, bueno, habla de, ¿no?, un movimiento muy rupturista para la época, y sin duda es lo que decís vos, ¿no? Lo más interesante, porque es verdad que hasta ese momento habían habido mujeres que participaron de la política, no de la política institucional en el sentido de poder votar y poder ser elegidas, pero había habido mujeres en la política, por supuesto, pero siempre fueron mujeres que participaron de la política en tanto nombres propios, ¿no? En primera persona. Claro, Julieta no colectivamente, Lantelli, decís vos.
Exactamente, me parece que la enorme novedad que propone el primer peronismo, que propone Eva Perón, es que proponen un movimiento de mujeres colectivo. De hecho, bueno, un poco lo que decíamos el otro día en la presentación, no son nombres propios que no han quedado Claro, claro. en ningún registro, y sin embargo hubo miles y miles de mujeres militando políticamente, ingresando a los congresos y a las legislaturas provinciales, lo que nos habla de un movimiento y de una experiencia política colectiva de mujeres, ¿no? Masiva y colectiva de mujeres, y me parece que eso es una experiencia inédita por varios motivos, entre ellas esto que estamos diciendo, ¿no? Ya no es con nombre y apellido, sino que es incorporar de manera masiva a las mujeres a la política. Claro. ¿No es un poco, digamos, eso, digo, responsabilidad o yo digo, no creo que sea casualidad que parte de escribir la historia evitando, obviando o negando la existencia de dirigentes políticas sea parte de esta historia patriarcal, ¿no? Que la cuentan algunos, digo, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda es las dificultades de poder entender a una mujer como sujeto político, como dirigente política, ¿no? Y es interesante ahí ver un poco lo que está diciendo vos, ¿no? Que es una mirada patriarcal, y eso quiere decir que por supuesto es el antiperonismo, pero también muchas veces sectores del propio peronismo, ¿no? Que no querían ver a Eva bajo estas características, porque claro. bueno, no, en todo caso le hacía sombra a Perón, ¿no? Ya empiezan las claro, entre claro, ellos, tal cual. cosa que no tiene por qué ser así, ¿no? Uno puede ver a enormes cuadros políticos en los dos sin necesidad de que uno haga sombra sobre el otro y entenderlos como un equipo político. Pero lo cierto es que siempre desde determinados sectores se entendió que si uno hablaba de Eva era porque quería echar sombra sobre la figura de Perón, y bueno, y bajo esas ideas se fue postergando una narración, se fue invisibilizando una narración que justamente por eso, porque pasó tanto tiempo, ahora cuesta mucho reconstruirla. Tal cual, tal cual. No sé si Pablo tenía una pregunta. Sí, me quedé porque encontré un nombre que era Delia Parodi y que significó mucho para ella y para Evita, ¿no? Sí. Porque vos dijiste recién no dar, a ver, serían muchísimos los nombres y los apellidos, pero creo que una de las que se destaca en ese movimiento feminista que apoya a Evita es esta mujer, ¿no? Sí, hay varias que son cuadros políticos muy importantes. La importancia de Delia Parodi tiene que ver también con que cuando muere Eva, ella es quien queda a cargo del Partido Peronista Femenino, después de un interregno que queda céfalo, que es Delia Parodi finalmente quien termina asumiendo la conducción de ese partido, así que sí, es uno de los cuadros más importantes. Incluso después en la Resistencia ella va a seguir en comunicación con Perón, estando Perón en el exilio, así que sí, efectivamente ella es uno de esos cuadros, Ana Macri otro, Juana Larrauri, hay una serie de mujeres que bueno, fueron cuadros políticos muy importantes y que merecen, ¿no? De alguna manera una reconstrucción, merecen que se tracen sus biografías, que sean narradas, que sean retomadas, porque hicieron mucho, fueron un antecedente muy importante, ¿no? Para todo lo que vino después, así que, y además, bueno, tuvieron un castigo muy importante por lo que hicieron en el 55, ¿no? Delia Parodi creo que fue la que más presa estuvo, creo que estuvo 3 años, si no me equivoco, solo por el hecho de haber sido legisladora del peronismo, militante del peronismo, ¿no? Entonces, son mujeres que efectivamente no solamente fueron invisibilizadas en la historia, sino que además pagaron con su cuerpo, ¿no? El castigo por haber ingresado por primera vez en la historia argentina a la política. Me descontractura un poco y digo, el paso de Eva por la política argentina marcó un camino que todavía es duro para la mujer política argentina. Sí, completamente. Sí, incluso esto que decimos, ¿no? Me parece que no es un camino que Eva inició y que después se pudo continuar linealmente de manera evolutiva, sino que por el contrario está lleno ese camino de retrocesos, de momentos de quiebre. El 55 sin duda fue uno de ellos, no solamente por lo que se hizo con estas mujeres, por lo que se hizo con el cuerpo de Eva, el 76 otro tanto. Es un camino que Eva inició, pero que por mala suerte para nosotras no se pudo continuar creyendo, sino que es un camino que tiene agujeros, que tiene retrocesos y cada tanto algún avance, ¿no? Claro. Pero sí, sin duda lo de Eva es un eslabón central, ¿no? En esta cadena de avance para las mujeres en nuestro país. Julia, la verdad que es un tema tan interesante, digo, que creo que mucha gente que está escuchando seguramente quiere saber mucho de Evita, para eso seguramente va a poder comprar tu libro y conocer mucho más, pero
Te quiero preguntar dos cosas, pero tienen que ver más o menos con lo mismo. Un poco, digamos, vos hablabas el otro día de que ella le habla al pueblo, ¿no? Y cuando le habla al pueblo no le habla a todo lo que por ahí mucha gente llamaría el pueblo, ¿no? Sino que ella hace generalmente esta contraposición de lo que es la oligarquía, ¿no es cierto? Que digamos, es como el enemigo, son los enemigos, y el pueblo, que es a quien ella le habla, y son esas mujeres trabajadoras a las que vos mencionás, y vos justamente, bueno, leías un párrafo de La razón de mi vida, muchos lo tenemos ahí como libro cabecera a veces para ir leyéndolo, pero vos pudiste encontrar en uno de esos párrafos algo importantísimo que me pareció, ¿no? Como el origen de lo que después fueron políticas públicas gracias a algunos gobiernos nacionales y populares. Digo, en esto habló ella, digo, en un libro que yo eso me llama la atención, ¿no? ¿Qué pasa con no querer ver, por ejemplo, esto que ella escribió en este párrafo, ¿no? De uno de los extractos de La razón de mi vida, donde ella plantea lo que podría llegar a haber sido en ese momento incluso un salario para la mujer, ¿no? O el trabajo pago para la mujer, el trabajo que realiza dentro del hogar. Esto, digamos, ¿tiene su origen de alguna forma en su infancia, en su origen, en sus raíces? ¿Desde dónde ella viene también? Sí, eso es una pregunta difícil, ¿no? Saber de dónde sacaba Eva o cuál era la inspiración para las cosas que proponía, para las cosas que pensaba. Esas son cosas que nunca vamos a poder saber del todo, ¿no? Sin dudas hay algo ahí de su origen social, de su madre, que la marcó muy fuerte, Claro. ¿no? Una madre que fue madre sola prácticamente, de 5 hijos, que tuvo que salir a trabajar y sostener hogar. Sin dudas hay mucha de su impronta, su trabajo político-social que tuvo que ver con lo que ella vivió siendo niña. Eso es una marca indeleble, ¿no? Y sin dudas también, bueno, retomando de las luchas previas también, ¿no? A mí no me gusta esa idea de que el peronismo no reconoció en absoluto la lucha previa de las mujeres del feminismo en la primera mitad del siglo XX, porque de hecho, en el propio discurso que Eva da el 23 de septiembre del 47, cuando se sanciona la ley 13.010, menciona esa lucha previa y en cantidad de publicaciones, en cantidad de lugares están mencionadas esas luchas previas. Claro. Entonces me parece que también hay algo ahí de retomar, que en realidad también es una marca del peronismo en general, ¿no? Retomar algunos aspectos de cosas que venían de antes y en todo caso transformarlos, ¿no? Hacerlos efectivos, porque lo cierto es que había sido una lucha, pero nunca se había transformado en realidad. El peronismo tiene mucho de eso, de retomar luchas previas y de convertirlas en derechos. Me parece que con Eva y con las mujeres, pasa algo bastante similar, ¿no? Se toma de la lucha previa y mucho, y también de cosas que estaban pasando en el mundo, y se las trata de convertir en derechos concretos, ¿no? En materialidades. Te quería preguntar por qué Eva y no Evita. ¿Por qué Eva y las mujeres y no Evita? Porque de alguna manera Evita había quedado, me parece, muy connotado de estas otras narraciones, ¿no? Ajá, de Santa Evita, claro, ¿no? Evita como mito, Evita como la bandera de los humildes, Evita jefa espiritual. Y acá justamente como la voluntad era contar otra arista que no había sido nunca contada, bueno, empezar por llamarla de otra manera, ¿no? Empezar por dejar el diminutivo, que de alguna manera tiene algo siempre de achicar, ¿no? De minimizar, y bueno, verla en su nombre, ¿no? Verla en su magnitud de alguna manera, como ese ejercicio el que se propone ahí, así que bueno, nada, nos gustó la idea de retomar su nombre a secas. A pesar que Evita es un poco amor en el pueblo, ¿no? Sin dudas, por eso la voluntad no es decir esta es la verdadera Eva, no las otras, sino que Eva son todas, ¿no? Es una acumulación, y por eso también es tan potente su figura, ¿no? Porque acumula una cantidad de facetas y una cantidad de enfoques que podemos tener sobre ella que bueno, me parece que, insisto, no es lo que la hace tan potente, que es el personaje de la historia argentina sobre el que más se ha narrado, sobre el que más se ha discutido, y por eso a mí me gusta la idea de que hay que acumular Eva, ¿no? No decir esta es la verdadera y no la otra, sino acumularla. ¿Te alcanzó, Julia, un libro para contar toda la historia de Eva? No, para nada, no alcanzó para nada, Pablo, pero sí lo que yo digo siempre es que este libro intenta ser un motor, un impulso para otras investigaciones, ¿no? O sea, por eso a mí también me gusta esto de recorrer diferentes lugares con el libro, porque la idea es que pueda llegar a diferentes lugares y que en diferentes lugares sembrar una semillita en donde puedan
realizarse investigaciones sobre qué pasó en cada localidad, en cada provincia con el Partido Comunista Femenino, con estas mujeres, cómo fueron las mujeres de cada provincia, de esta experiencia histórica y política, porque vuelvo a lo de antes, ¿no? Es una historia que todavía falta reconstruir, ¿no? Y en muchos casos no hay documentos, no hay fuentes, entonces es una historia que solo se va a poder reconstruir de manera colectiva, y entonces este libro la verdad es que busca humildemente impulsar otros libros, impulsar otras investigaciones. No voy a ser yo la que escriba esta historia, sino que tiene que ser, insisto, un esfuerzo colectivo y federal y nacional, porque estas mujeres estuvieron en cada rincón del país construyendo esto, así que bueno, ojalá pueda sembrar algunas semillas. Obviamente que estamos hablando de otras épocas, pero hoy en las mujeres que han trascendido, digamos, una Eva, una Evita, ¿no es cierto? Alguien que haya por ahí puesto en vigencia o en marcha algunos de los pensamientos de Eva, que en algún momento fueron pensamientos, ¿no? Lo que ha escrito ella, digamos, en La razón de mi vida, pero que hoy por ahí pueden ser realidad. Vos tenés, como decías vos, hay muchas Evas y hay que seguir encontrándolas, pero ¿hay alguna de esas Evas que vos puedas reconocer entre tantas? A ver, sin dudas hay una comparación que es con la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Que es muy clara en el sentido de no tenemos tantas figuras femeninas en nuestra historia de mujeres que hayan conducido procesos políticos, que hayan construido poder, que hayan disputado poder, y me parece que las dos que resaltan muy claramente son ellas dos, ¿no? Después, por supuesto, hay cantidad de diferencias entre una y la otra, pero bueno, también hay 70 años en el medio que hacen esas diferencias, ¿no? Y después a mí me gusta pensar que, así como estamos haciendo este intento de pensar a las miles de mujeres que acompañaron a Eva en esta experiencia política, me gusta pensar que Eva también de alguna manera se transformó en esas miles de mujeres, ¿no? Me gusta pensar la idea de que no hay una Eva hoy, sino que hay eso, miles de mujeres por muchos lados, poniendo el cuerpo en comedores, poniendo el cuerpo en diferentes lugares, tratando de que aquellos que la pasan muy mal, la pasen menos mal, ¿no? Tal cual, tal cual. Me parece que un poco Eva eso, ha vuelto en millones, ¿no? Claro, hay un poquito de Eva en cada uno, ¿no es cierto? Exacto. Gracias, Julia. A ustedes, Paula, gracias por esta nota, y bueno, estaremos en contacto para conocer los próximos encuentros que puedan llegar a ver por la zona. Seguro que sí. Un beso grande, Julia. Hasta luego. Que seas muy bien, hasta luego.